Muy buenas noches, amados hermanos. Es como siempre un gusto estar con ustedes y vamos a mirar la segunda parte de el bloque de liturgia y hoy vamos a hablar sobre el bautismo, el primero de los dos sacramentos del nuevo pacto. Vamos a verlo en este orden. Cristo nos instituyó, qué significa, a quiénes se administra, el modo y el ritual de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. El peso de la clase cae en el significado, no en la ceremonia. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Y lo primero es que el bautismo no empieza con nosotros, empieza con Cristo. Mateo 28:19 lo hace parte de la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quien bautiza actúa en obediencia a Cristo, no a una costumbre. La fórmula trinitaria es esencial. No se trata de si queremos o no. Y el artículo 24 del Manual de Procedimiento lo confirma. Debe administrarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin esa fórmula, no es un bautismo cristiano válido. En el artículo 76 de la Constitución dice algo importante. Este sacramento deberá administrarse una sola vez a cada persona. Es decir, que no existe este término que se llama rebautizo. El artículo 30 del manual agrega que la Iglesia Nacional Presbiteriana de México acepta el bautismo trinitario de otras denominaciones evangélicas reconocidas. Quien ya fue bautizado en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo no se toca. Y vamos a el siguiente punto: la señal y el sello del pacto de gracia. Este es el corazón de la clase del día de hoy, porque el artículo 22 del manual de procedimiento define el bautismo como el sacramento por medio del cual los creyentes reciben la señal y el sello del pacto de gracia. Cuatro cosas se necesitan para entender esta definición. Lo primera es la señal. El bautismo señala visiblemente lo que Dios hace y promete en Cristo: la limpieza del pecado, la unión con Cristo, el don del Espíritu Santo. Y notemos ese orden. Primero es Dios declarando su promesa sobre el bautizado, no primero el hombre declarando su fe. Esto es importantísimo. El bautismo no empieza con nuestra experiencia, empieza con la promesa de Dios. Lo siguiente es el sello. El sello confirma y garantiza la promesa. El bautismo no produce la gracia automáticamente, pero tampoco es un símbolo vacío. Es el sello visible del pacto, lo que la circuncisión era para Abraham en Romanos 4:11. Sello de la justicia que ya tenía por fe. El bautismo lo es en el nuevo pacto. Ahora, del pacto de gracia, tenemos que decir que el pacto de gracia no comenzó en el Pentecostés. Viene desde Génesis 3:15. Pasa por Abraham, se desarrolla en los profetas y se cumple plenamente en Cristo. El bautismo sella la pertenencia a ese mismo pacto, ahora en su administración del nuevo pacto. Lo que el bautismo no hace es la regeneración automáticamente. Habrá algunas veces que veamos que hay personas que piensan o practican de esta manera, que incluso se bautizan muchas veces, porque piensan que regenera, pero no, no hace eso. El agua no salva, la salvación es solamente por gracia, solo en Cristo y recibida por fe. El libro de Culto y Liturgia lo dice explícitamente: el agua no tiene en sí misma ninguna eficacia regeneradora. Con este entendimiento se evita tanto el error del romanismo, que el bautismo se salva automáticamente, como del error contrario, que el bautismo es solo un símbolo vacío sin ningún peso teológico, y por supuesto que sí lo tiene. Ahora, estos cuatro puntos son la esencia. Primero, señal, luego un sello, después el pacto de gracia y entender lo que el bautismo no hace. Creo que finalmente este es nuestro deber de explicar a la iglesia y a los miembros en sus dudas. Pero
Continuemos. Ahora, vamos a hacerle una explicación más amplia a todo esto. Y lo primero que nosotros tenemos que mirar es cómo la unión con Cristo y esa limpieza se respaldan bíblicamente. Romanos 6, capítulo 6, versículos 3 y 4, hablan de la unión con Cristo en muerte y resurrección. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo? El bautismo no produce esa unión, la señala y la sella. Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12 dicen que la circuncisión es espiritual. Pablo conecta directamente el bautismo con la señal del pacto del Antiguo Testamento. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sepultados con él en el bautismo, y esa misma promesa se ve en esta nueva administración. Continuamos con Tito 3:5, que dice la limpieza por la sangre y el Espíritu. Dice, nos salvó por el lavamiento y la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El agua del bautismo apunta a la limpieza real, pero no la produce, la proclama. El Espíritu es quien regenera y el agua es la señal visible. Ahora, Hechos 2, 38 al 41 nos hacen este punto que es el que genera que muchas veces haya debate, diferencias, discusiones, perspectivas diferentes, incluso entre los mismos evangélicos, que es la incorporación visible a la iglesia. Pedro bautizó 3,000 ese día. El bautismo marca la entrada visible al pueblo del pacto. No es un acto privado ni secreto, es un acto congregacional ante la iglesia reunida. Por eso usualmente se procura que sea en un momento donde esté toda la iglesia, como la Santa Cena, ¿no? Pero esto nos lleva a entender también a quiénes se bautiza o a quiénes debe bautizarse. Porque finalmente esto es importantísimo. Muchas veces habrá quien no lo entiende y nosotros tenemos el deber de explicar estas cosas. Pedro en Pentecostés nos dice de la siguiente manera en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Esa estructura de promesa para ustedes y para sus hijos define quiénes son los sujetos del bautismo. Primero, los adultos que creen en Cristo y lo reconocen como Salvador y Señor, por profesión de fe pública. Y el artículo 28 del manual requiere que al menos haya 6 meses de preparación bíblica en cuanto a los que vayan a ser miembros y vayan a tener la recepción de bautismo y recepción de miembros por primera vez, en el caso de los adultos. Entonces, se nos habla de 6 meses de preparación. Y pues también tiene que haber un examen consistorial, independientemente del curso, ¿no? Entonces, esto es porque el bautismo no produce la fe, la sella y la confiesa públicamente. Y la segunda parte es los hijos de creyentes, como infantes del pacto. El artículo 26 del manual dice que el bautismo se administrará a los menores de 12 años, hijos de creyentes como beneficiarios del pacto de gracia. Como la circuncisión en el Antiguo Testamento marcaba a los hijos de Israel, el bautismo marca a los hijos de la iglesia. Pero esto requiere una explicación muy cuidadosa, que es la que vamos a ver más adelantito, en la siguiente diapositiva. Aquí lo que conviene es que nosotros manejemos muy bien estos textos y si se vuelve debate, bueno, ahí vamos a ir poco a poco sopesándolo para que no se vuelva una controversia en el dado caso de que esté en una misión congregación donde esto sea un punto difícil, ¿no? Se vuelva difícil. Entonces, vamos a ir a esto que probablemente sea el punto más malentendido. El bautismo de infantes, la lógica del pacto
explicada básicamente. Y es que realmente no es difícil de entender, es difícil quizás de aceptar, porque hay que decirlo, hay cuatro cosas que nos aclaran fácilmente esto. Número uno, Dios siempre incluyó a los niños en su pacto. Siempre. Génesis 17, que de hecho es el capítulo medular en cuanto a la distinción que tenemos con las demás denominaciones, es por cómo nosotros interpretamos Génesis 17. Porque nosotros observamos que Dios incluye a los hijos de Abraham en la señal de la circuncisión. La promesa corre por líneas familiares. Por lo tanto, eso es un principio bíblico. Luego, lo siguiente es que el nuevo pacto no excluye a los hijos, los incluye y lo reafirma en Hechos 2:39. Pedro predica en Pentecostés y dice que la promesa es para ellos y para sus hijos. La estructura del pacto se mantiene. Y no podríamos decir que es un pensamiento hebreo porque es un pensamiento más bien bíblico. Muchas veces se nos dice de la siguiente manera, digo, nunca tratemos de persuadir a alguien que ya está convencido de otra cosa, pero podemos explicarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de los debates, o no sé ni cómo llamarlos y debates, porque para mí no son debates, y por ustedes tampoco debería serlo. Se nos dice, no, es que Dios nunca dice explícitamente en la Biblia que bauticemos a los niños. Es que no lo tiene que decir en el Nuevo Testamento, porque ya lo dice en el Antiguo Testamento que los niños están incluidos en el pacto. Ahora, en Hechos 2, nosotros vemos la reafirmación de ese pacto y la inclusión de ese pacto. Ahora, Pedro predica en Pentecostés y precisamente los reafirma. Ahora, lo tercero es que el bautismo corresponde a la circuncisión. Colosenses 2, del 11 al 12, lo dice de manera directa y es una correlación bastante explícita en la teología bíblica. Los hijos de creyentes reciben la señal del nuevo pacto como antes los hijos de Israel recibían la circuncisión. Esta es la lógica del pacto, el nuevo sacramento. Y cuarto, y esto es crítico, la señal no garantiza la salvación. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos y que lo enseñemos. Llama a la fe personal. Nuestros libros de gobierno, el libro de culto y liturgia, pregunta a los padres en el ritual del bautismo de infantes. Prometen que cuando a su hijo tenga edad de inteligencia suficientes, les harán saber que es privilegio y deber suyo aceptar los términos de este pacto mediante la profesión pública de fe en Cristo. Y el bautismo del infante no es su destino final. Porque se sobreentiende que si se promete esto, habrá precisamente una profesión de fe a su debido tiempo. El bautismo de infantes es su primer llamado. La iglesia bautiza confiando en que Dios actuará y no asume que ya actuó automáticamente. Por supuesto que no. Entonces, vamos al modo de administración. Hay que ver lo que importa y lo que no importa. O bueno, el artículo 23 del Manual de Procedimiento dice que no es necesaria la inmersión de la persona, sin embargo se administra correctamente el bautismo por aspersión o efusión de agua sobre adultos y niños. Ese es el modo de administración bíblica y bueno, ya es que finalmente en cuanto a esto hay bastante exégesis, hay bastante literatura que lo reafirma. Si nosotros no comprendemos esto, es simplemente porque no estamos interesados en aprenderlo. Pero, por ejemplo, hay un libro de Jay Adams que se llama El Bautismo, donde se dedica a hacer una investigación de cómo el Señor bautizó, los contextos, qué tanta agua había, qué tan realmente posible era el bautismo en sus diferentes formas. Hay una erudición tremenda donde todo apunta a que el bautismo era por aspersión.
Pero bueno, finalmente nuestra iglesia permite los tres modos. Por aspersión, rociar agua en la cabeza, que es el que hacemos, el que su servidor hace. Efusión es el derramar agua, que conecta con la imagen bíblica del derramamiento del Espíritu Santo, que es el que me gustaría hacer. Pero finalmente entendemos que el contexto, pues finalmente no es en aposento alto, ¿no? También está la inmersión. Sumergir, la iglesia lo permite, aunque no lo exige. Es decir, que si por alguna situación, bueno, claro, esto tiene que pasar por el filtro del consistorio, ¿eh? O sea, entendemos que no somos autónomos ni tomamos decisiones unilateralmente. Pero no sé, vamos a imaginar que yo, Gerardo, recibo al Señor, he creído, le he conocido, he entendido el plan de salvación, he entendido mi necesidad de Cristo, paso mi proceso de catecúmenos y yo digo al final, estoy persuadido de que quiero ser bautizado, suponiendo que no fui bautizado de bebé. Recuerden la palabra rebautizo, no lo olviden por favor. Si no fui bautizado de bebé, pues yo pido, escribo al consistorio que se me haga una liturgia por inmersión. Se puede. Que el consistorio diga que sí, no sé. Pero vamos a imaginar que pues está de buenas la situación y por X o por Y me dicen que sí y decimos, no, pues va a ser puede ser, no sé, ya yo pongo el lugar, ¿no? Pues me bautizan por inmersión. No sé si traería una alberca al templo, si me iría a una piscina o me iría a la playa, pero pues ya dijeron que sí y el pastor me va a sumergir, ¿no? Entonces, se puede la inmersión. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Es más, ahora sí que como iglesia son las demás denominaciones las que tienen problemas con nosotros. Nosotros casi no tenemos problemas con ellos. Finalmente, y cuanto más lean los libros de gobierno se van a dar cuenta que en verdad que nosotros somos relativamente flexibles en cuanto al discernimiento bíblico, porque respetamos la conciencia de las personas. Pero bueno, ya estoy yendo por la tangente otra vez. Entonces, lo que determina la validez no es el modo, sino cuatro cosas. Y esto grábenselo. Si tienen, yo les recomiendo, yo para mi maestría me compré esto. Esta es mi libretita. Y aquí tengo mis apuntes. Aquí voy haciendo las cositas, ¿no? Tener esto, ¿no? Digo, finalmente mi maestría es en línea. Y me sirve mucho tener donde apuntar, ¿no? Pero apunten eso. Las cosas que hacen válidas el bautismo y préndaselo de memoria, hermano, para que cuando alguien haya esta discusión, ustedes puedan decir, miren, hermano, finalmente lo que hace válido un bautismo es la aplicación del agua. ¿Cómo? La aplicación del agua. Fórmula trinitaria. Un ministro autorizado por el presbiterio, o en dado caso de que vengan de otra denominación evangélica, pues se recibe por carta, ¿no? O de alguna manera deben de tener certificado de bautismo, ¿no? Administración ante una congregación, una iglesia, un público, que sea público. Esas cuatro cosas sí son esenciales. El modo importa, hermano. No estoy diciendo que no importa, no me quiero malentender. Y repito, teológicamente es por aspersión. Es interesante, la efusión y la inmersión sí son interesantes, pero el modo correcto es la aspersión. Sin embargo, repito, nosotros no nos cerramos a nada de eso. Entonces, pues el modo viene siendo algo secundario, de importancia sí, pero secundaria, y pues no nos vamos a pelear por eso. ¿Me explico? Porque importa más la paz, importa más la conciencia, importan otros principios bíblicos, importan más que el modo de bautismo. O sea, finalmente tenemos una pirámide
de prioridades en el comportamiento y la santificación de la iglesia. Entonces, vamos al ritual. El ritual, según el libro de culto y liturgia, hay uno extendido y uno sintético. Ambos tienen la misma estructura de 5 momentos. Primero las palabras de introducción, donde un pastor o el anciano secretario o algún anciano explica el significado del bautismo a la iglesia. Obviamente no es un segundo sermón, es la declaración doctrinal del sacramento. Estamos hablando de 1 a 5, no, 5 minutos ya es mucho, hermano. 3 minutos, quizás, donde concientizamos y recordamos. Si la iglesia no es consciente de la doctrina, pues valdría la pena mencionarlo en el consistorio para que se haga un estudio sobre el bautismo al lugar donde va a ser bautizada la persona y ahí donde haya dudas. Entonces, el segundo elemento son las preguntas. Para los adultos, la profesión de fe pública que conocemos son 5 preguntas y al final se vuelven 7 o 9, dependiendo si hay bautismo o no. Para los infantes, los padres responden sobre su fe, sobre la naturaleza pecaminosa de su hijo, si son conscientes, sobre su compromiso de instrucción bíblica y sobre su promesa de llevar al niño a una profesión personal de fe. Entonces, es importante, hermanos, y este es el trabajo del Ministerio de Educación, que si uno de los padres no entiende esto, pues se le tiene que dar un cursito, ya sea un anciano o que se le delegue al pastor esa responsabilidad, para que sean conscientes antes del bautismo y sepan bien lo que están prometiendo. Entonces, la administración. El ministro aplica el agua pronunciando el nombre del bautizado y la fórmula trinitaria, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, decimos el nombre, Hijo del pacto, hija del pacto, ministrando en el nombre de Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. 4, la oración de acción de gracias, la gratitud de Dios. Y 5, la responsabilidad de la congregación con himno y certificado. Esta última parte, creo yo, que normalmente se omite. Por aquí me han comentado que esta iglesia no lo omite, nunca lo ha omitido, gracias al Señor. Pero a veces sí se omite, hermanos. Y es importante que la iglesia haga su juramento, su promesa, que entienda su responsabilidad con ese bebé. Entonces, si promete orar y dar ejemplo, ¿no? Eso es lo que promete. El consistorio entrega el certificado y lo registra en el libro oficial. Y eso es obligatorio según el artículo 29 del manual. Entonces, ¿qué responsabilidades trae el bautismo? Porque trae responsabilidades, no es un evento del día. Por mucho que hagamos fiestas y todo esto y que vamos a la barbacoa, ¿no? Es el inicio de una responsabilidad pactual para cada parte. El bautizado adulto queda bajo la responsabilidad pactual de vivir como alguien marcado con el nombre de Dios Trino, con fe, arrepentimiento y nueva obediencia. Los padres del infante que fue bautizado prometieron instruirlo en la Escritura, ser ejemplo del Evangelio y llevarlo a una profesión de fe personal. La congregación, la iglesia, prometió orar, apoyar a la familia y dar buen ejemplo. El consistorio tiene la responsabilidad administrativa, orientación bíblica, previa al bautismo, la aprobación formal, registro del libro y la entrega de certificado. Cuando el anciano entiende todo esto, el bautismo deja de ser un trámite y se convierte en lo que es, un momento de peso pactual para toda la comunidad. Ahora, ¿qué nos dice el anciano y el bautismo? ¿Cuál es el rol? ¿Puede administrar el bautismo el anciano? Según el artículo 101 del libro de disciplina y el artículo 25 del manual de procedimiento, un anciano habilitado por el presbiterio. Voy a repetir, hermano. Anciano habilitado ¿por quién? Por el presbiterio, puede administrar el bautismo. Si el presbiterio del Golfo les autoriza, podrán bautizar en las misiones y congregaciones del Betania en ausencia del pastor.
Esperemos que no pase eso, hermanos, porque quiere decir que ya no hay pastor. Esperemos que no pase eso. Em, Porque pues finalmente es en momentos de crisis. De hecho, me estoy yendo por la tangente otra vez, hermanos, pero por ejemplo, en pandemia, yo observo y ustedes pudieron también observar que no se autorizó a los ancianos dar comunión, eh, ministrando en el nombre del Señor. Eh, Independientemente del debate, era una crisis de vida o muerte, ¿no? Y hubieron presbiterios en otros lugares que sí lo hicieron. Y por ahí, por ejemplo, vi un anuncio donde en línea se hacía el sacramento y el padre de familia o el hombre del hogar hacía la repartición. Digo, no es un ejemplo, de hecho, tampoco diría que es correcto, pero en tiempos de crisis suele pasar esto. Eh, el anciano también orienta a los padres del bautismo. El artículo 98 del libro de disciplina dice que los padres asistirán por lo menos a una plática con el pastor o algún anciano para su orientación bíblica. Esta orientación no es un trámite, es formación doctrinal sobre el significado del sacramento. Ahora, 3. Custodia los requisitos administrativos. Verifica que los padres presenten acta de nacimiento, el artículo 99, solicitud escrita al consistorio, artículo 100, y registre el bautismo en el libro oficial. Entrega certificados. Sin estos pasos, el bautismo no queda en orden legal ni institucional. Y 5. Hay que evaluar si los candidatos cumplen los requisitos. El artículo 96 de la Ley de Disciplina es claro. Los hijos de personas no creyentes no pueden ser bautizados. El bautismo infantil no es un evento social. El anciano protege la santidad del sacramento revisando cada solicitud con el pastor. Así que vamos a cerrar esto porque el bautismo, según la fe reformada presbiteriana, es una señal y sello del pacto de gracia instituido por Cristo, mediante el cual Dios señala la limpieza por su sangre y el Espíritu, la unión con Él y la incorporación a la iglesia visible. Debe administrarse a quienes profesan fe en Cristo y a los hijos de creyentes, no como regeneración automática, sino como señal pactual que llama la fe, arrepentimiento y nueva obediencia. Vamos a ver la siguiente clase, la parte 3 de liturgia, que es la Santa Cena, y me encantaría que en serio hagan su libretita y repasen muy bien esto, porque va a ser su pan de cada día o de cada mes, ¿no? Porque hay que ver el nuevo pacto. Antes de la clase lean Hechos 2 del 38 al 39, Romanos 6 del 3 al 4, Colosenses 2 del 11 al 12. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Primeramente el Señor, si lo permite, es que Dios les bendiga, amados hermanos.